Tardes. Maestro Pepe Buenas Silva, tardes. buenas tardes. Maestro Mar, Maestra. buenas tardes. Buenas tardes. Maestra Ceci. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Hola, a todos y buenas a tardes todas. a todos. Buenas tardes. Bueno, en Saludos base a y todos. respecto a la puntualidad de los presentes, les damos la bienvenida y me voy a permitir presentar al compañero integrante del comité directivo de esta asociación de catedráticos e investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Salvador Esparza Gutiérrez, quien será el moderador de este panel, y cedemos la palabra. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes, bienvenidos todos a estas 10ª jornadas laborales de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en este año 2020. Bien, para este segundo bloque de charlas, daré mención al tema y subtemas que se estarán hablando, así como de cada uno de los panelistas que lo harán. Enseguida daré el currículum de cada uno de ellos, que será algo compactado, porque sí es algo amplio, muy interesantes cada uno de ellos. Y recordar que para cada uno de los panelistas son un promedio de 20 minutos que se dará para poder llevar a cabo la charla. Y al final de todas estas pláticas se dará un tiempo para que a través del chat puedan realizar las preguntas pertinentes, ya sea dirigida a un ponente en particular o a todos en general. Bien, pasando al tema directamente, la charla del día de hoy se le llama las implicaciones de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018 en el trabajo. Este tema nos lo dará el maestro José Francisco Silva García, del Departamento de Derecho del Centro de Educación Media. Siguiente tema, aspectos psicosociales de los profesores de la universidad frente a la pandemia. Este tema nos lo darán en conjunto el doctor Octavio Martín Maza Cortés y el maestro Omar Pasillas López, del Departamento de Antropología y Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Y finalmente, pero no por ello menos importante, la psicología del trabajo. Esto lo dará la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez, del Departamento de Formación de Profesores. Bien, paso ahora a la mención de los currículum de cada uno de los ponentes que nos hacen el honor de participar en estas jornadas laborales. Lo haré en secuencia, tal como se irán presentando cada uno de ellos. En primer lugar, el maestro José Francisco Silva García tiene maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es asesor jurídico en las ramas del Derecho Inmobiliario, Mercantil, Laboral, Familiar, Civil y Migratorio. Catedrático numerario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue titular del 2007 al 2010 como defensor de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es consejero universitario por parte del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro, muchas gracias. En segundo lugar, el doctor Octavio Martín Maza Cortés, doctor en Estudios de Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Núcleo Básico del Doctorado en Estudios Socioculturales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presidente del 2013 al 2015 de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo y líder del Cuerpo Académico Trabajo y Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor, muchas gracias. En tercer lugar, maestro Omar Pasillas López, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor y colaborador en proyectos de investigación en el Departamento de Sociología y Antropología
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su interés en la investigación se encuentra en comprender las respuestas sociales que constituyen los individuos y las familias ante los sentimientos de incertidumbre que enfrentan por la pérdida del empleo y precarización laboral. Maestro, muchas gracias. Y finalmente, y no por la cuestión de que tenga menor importancia, al contrario, un tema muy relevante, la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez, maestra en psicoterapia gestal por el Instituto de Psicoterapias Humanistas, diplomada como psicoterapeuta de danza y movimiento, psicoterapia del sueño y en perfil del desarrollo emocional, licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato. Se desempeña como psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia, docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en los cursos de actualización y desarrollo humano para profesores de esta institución, y tiene 7 años como conductora del programa Para Vivir Mejor de Radio BI, que por cierto yo lo escucho todos los días. Maestra, muchas gracias, bienvenidos. Enseguida cedo la palabra al maestro José Francisco Silva García con el tema La Norma Oficial Mexicana 035. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya a todos. Perdón, 2 ocasiones me sacó la plataforma, no sé si sea problema de mi internet o haya sido el de ustedes. Espero que no tenga ese problema, pero pues ya ven que no podemos confiar ahorita más con esta problemática de las redes. Bueno, sí. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación de Catedráticos e Investigadores por su invitación y bueno, pues especialmente es un tema que involucra o el planteamiento como tal, cuáles son las implicaciones de la norma 035 en la Ley Federal de Trabajo o en la relación, no tanto en la ley, sino en la relación laboral que en este caso se aplica para todas las empresas y llámese empresa o centro de trabajo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Antes que nada es importante recordar que esta norma oficial mexicana fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018 y sin embargo entraría en vigencia hasta el 23 de octubre del año pasado 2019, aunque las obligaciones de los centros de trabajo como tal, es decir, ahorita platicaremos cuáles son esas obligaciones que tiene el patrón o centro de trabajo, pues entraron a partir de este pasado 23 de octubre ya del 2020 y que ya debe de existir en este caso una política de prevención de riesgos psicosociales y que la debe de tener ya, pienso que ya la está trabajando o que ya la está operando la universidad. Antes que nada, ¿por qué o cuál fue la razón de crear esta norma oficial mexicana? Primero pasaría por el punto, ¿es obligatoria una norma oficial mexicana? Sí es obligatoria. En este caso, pues al ser obligatoria implica el compromiso de obligaciones y también de derechos para quienes va dirigida, que serán los trabajadores. ¿Quién es la autoridad que va a vigilar el cumplimiento de esta norma? Pues sería la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De hecho, es ante la Secretaría ante quien se tiene que llevar todo un control concretamente sobre esta política de prevención de riesgos psicosociales, ¿verdad? A partir de allá del 23 de octubre, hace menos de un mes, pues está la obligación de contar con esta política de prevención. Pero, ¿qué se refiere factores de riesgos psicológicos, sociales? Pues son los que están todos los trabajadores inmersos en su actividad diaria y que en muchos años nunca se les dio importancia sobre el daño colateral que implicaba el realizar jornadas, por ejemplo, que generaran ansiedad o un estrés grave, o también
el hecho derivado de la naturaleza del puesto, pues que generara situaciones incluso a veces de violencia laboral entre los mismos compañeros o del patrón hacia los compañeros, y que todo esto traducido pues también genera un daño en la eficiencia del trabajador. Uno de los factores que han creado un riesgo muy importante pues ha sido el trabajo en horas o tiempo extraordinario, que en muchas empresas el resultado ha dado que los trabajadores o por su parte renuncian o pues quisiéramos pensar que a lo mejor se utilizan como estrategias para presionar y que renuncie un trabajador. Este tipo de condiciones, como también el famoso estrés que se genera, no de manera natural, sino obligatorio por parte del patrón para presionar a una zona, a un grupo de personas que ahora conocemos como el famoso moving laboral, pues claro que genera un daño que serán los especialistas quienes nos hablarán después cuáles son esas consecuencias. Pero sin embargo, legalmente, entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa o el patrón o el centro de trabajo? Bien, el artículo 5 de esta norma oficial mexicana 035 establece primero la obligación del patrón de crear esa política de prevención de riesgos y es la prevención de factores de riesgo psicosocial, la segunda la prevención de violencia laboral y el tercer factor importante es la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, desde aquí, la principal obligación va a ser del patrón, reitero, identificar y analizar esos factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial están establecidos en la propia norma oficial mexicana y nos dice con detalle en qué consisten. Hace un momento comentaba que se puede referir, entre otros, a los trastornos de ansiedad, también a los de sueño, vigilia y de estrés grave, la exposición de acontecimientos traumáticos. Se refiere al hecho de que un trabajador lamentablemente y pues con mayor razón con esta pandemia, el tener que afrontar la muerte de algunos familiares o personas muy cercanas, pues claro que esto no te puede permitir un rendimiento normal en tu trabajo. No podemos decir que realices la misma eficiencia cuando sabes que un hijo o tu padre falleció. Entonces, todos estos factores de riesgo, pues, deben de estar identificados por parte del patrón al establecer esta política, ¿sí? Con estos tres elementos. Ahora, esto implica que también el patrón, pues a su vez tenga que practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a todos los trabajadores que están expuestos a esta también violencia laboral, ¿sí? Hay un interés por parte del Estado al haber emitido esta norma oficial mexicana de preocuparse ya no solamente por a lo mejor aspectos físicos de daños a los trabajadores, sino también ya emocionales, que como todos sabemos, pues que estos daños a veces tienen una consecuencia irreversible, ¿sí? Y como consecuencia de lo anterior, bueno, pues lo importante es que está esa responsabilidad por parte del patrón, el establecer esta política, pero además, ¿quién está involucrado por parte del patrón cuando hablamos del patrón? Pues para poder crear toda esta política y a su vez llevar los controles que le exige la propia autoridad laboral. Pues lo será la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ¿sí? Toda empresa o todo centro de trabajo debe de integrarse por esa comisión y esa comisión está prevista en la propia Ley Federal de Trabajo. Pero hay algo muy importante, no solo es la norma oficial como tal que actúe independiente. Aquí esta norma está vinculada también con otras normas importantes como es la norma oficial mexicana 019 del 2011
que habla sobre la constitución, integración, seguridad y higiene. También otra norma oficial mexicana 030 que habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, la norma oficial 025 que habla de igualdad laboral y no discriminación, aunque también aquí quisiéramos ahondar un poco que ya no solamente es esta norma, sino también la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, en las obligaciones del patrón, obliga por una parte, por ejemplo, que esta norma oficial mexicana 035 esté publicada en todos los espacios que conlleva que todos los trabajadores tengamos conocimiento de que existe esa norma. Pero además, también el mismo artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo obliga al patrón que tenga que crear un protocolo para evitar la discriminación por cualquier tipo. Es decir, una discriminación dentro de la relación laboral, ya sea que se refiera por condiciones físicas o de preferencia sexual, etcétera, que como tal trae como consecuencia un daño que se traduce en un factor psicosocial. Entonces, pues el tema que aquí manejamos, ¿cuáles son las implicaciones de la norma en el trabajo? Pues las implicaciones son que primero debemos de conocer esta norma, más con mayor razón de que ya tiene una aplicación vigente en este momento, y segundo, que yo como trabajador tengo el derecho de que el patrón haya implementado esa política para identificar esos factores y a su vez para poder aplicar medidas correctivas en todas esas áreas o sectores del centro de trabajo para solucionar esos daños que, como hemos comentado, pues no solamente son físicos, son emocionales, y que la consecuencia como tal, pues no puede determinarse como fácil, ¿no? Pero aquí en esta situación lo importante es que, pues, ¿qué es o cuáles serían en este caso si nosotros buscáramos las obligaciones del patrón de esta norma? Como ya comentamos, principalmente pues establecer esa política, practicar exámenes médicos y psicológicos a los trabajadores a partir del 23 de octubre como obligación. Y esto puede ser a través del IMSS o a través de médicos particulares. En el caso de la universidad, pues afortunadamente existe un área, una clínica que puede llevar a cabo la práctica de estos exámenes. También hay un área especializada para exámenes psicológicos y lo más importante, llevar un registro, ¿no? Como tal. Es su obligación el prevenir y no generar violencia laboral, moving, que hemos comentado, y también promover, sabemos que hay algunas áreas o departamentos donde pues el ambiente laboral no es el más propicio. En este caso es el patrón el que tiene que identificar para resolver este tipo de problema que genera una organización desfavorable, ¿no? Por otra parte, pues debe observar e identificar cualquier causa de riesgo psicosocial para no esperar a que genere después un daño grave, sino al contrario, aplicar las medidas. Reitero, esto pues es un procedimiento que ya la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene debe de conocerla, y que entonces a su vez se tiene que apoyar acercándose al área correspondiente en la misma Secretaría de Trabajo para efecto no solo de cumplir con formatos o con formulismos, sino realmente de tener un entorno muy favorable laboral en el centro de trabajo, ¿sí? Por los trabajadores, ¿cuáles son las obligaciones? Bueno, pues observar y aplicar medidas de prevención de riesgo psicosocial que el mismo patrón o el mismo centro de trabajo les ha determinado.
especialmente a través de esta comisión mixta. Y sabemos que hay un daño frecuente, el hecho de que algunos trabajadores pues se encuentren expuestos, por ejemplo, a la cuestión de algún ruido constante o a la iluminación, o al revés, la falta de iluminación y el daño que trae, pues no solamente el aspecto visual, ¿no? También el no terminar los trabajos y tener un eficiente resultado, pues se tienen que aplicar las medidas necesarias. ¿Cuántos de nosotros sabemos que algún compañero o compañera de trabajo pues trae problemas de carácter familiar? Esos problemas que pueden ser por situaciones traumáticas, como lo maneja la norma oficial, o por situaciones de aspecto afectivo, sentimental, divorcios, etcétera, trae como consecuencia que se genera un daño y que como tal es obligación identificar esa causa. Ahí entra el aspecto psicológico, donde también se le tiene que apoyar al trabajador. Entonces, pues tiene que permitir y participar en un entorno organizacional favorable, como a través de la queja, a través de la denuncia, de la petición ante el patrón de que sea atendido por esa problemática, ¿no? También, pues, es obligación del propio trabajador prevenir y no generar violencia laboral y denunciar los actos de violencia laboral o falta de condiciones favorables. Esto como tal, pues si también no lo conoce el patrón, pues muy difícilmente puede aplicar algunas medidas para evitar estas consecuencias. ¿Qué debe realizar entonces la empresa? Siempre va a estudiar y analizar estos factores de riesgo, que son pues, las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, que no sea demasiado tiempo extraordinario y que esto trae como consecuencia pues un desgaste y con ello el cansancio excesivo para el trabajador, el control sobre el trabajo, o sea, la influencia del trabajador en la toma de decisiones. Esto también es muy importante. Por escuchado, nunca se es escuchado, nunca se le permite participar, pues obviamente no tendrá puesta la playera, como se dice coloquialmente, de la empresa o del trabajo donde esté. Y en lugar de hacer propuestas de superación y mejora, pues se concreta a hacer su trabajo igual todos los días. Entonces, pues esta situación también el patrón tendrá que buscar alternativas para incentivar la aportación de todos los colaboradores, porque al final de cuentas es en beneficio del mismo centro de trabajo. Ahora, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan los límites establecidos en la Ley Federal de Trabajo, pues tienen que evitarse a como de lugar, porque pues es lógico que el cansancio no solamente es físico, sino emocional, y que claro que la consecuencia o el daño se va a ver reflejado en el trabajador. También parte del patrón es el evitar la interferencia en una relación de trabajo familiar, o sea, el trabajo que tiene cualquiera de los colaboradores, es importante que el trabajador se encuentre en plenitud. Hablamos de plenitud física y emocional. Y si yo como patrón sé que mi trabajador trae una problemática muy fuerte, bueno, pues aquí lo que podemos nosotros hacer o participar es, primero, a través del área especializada, que sería el área psicológica, el buscar alternativas de apoyo, ¿sí? Para efecto de que lo que esté en mis manos como patrón, pues aportarlo y que encuentre una solución si es que por parte de la empresa y el trabajo se pueda apoyar, ¿no? La violencia laboral como el acoso psicológico, el hostigamiento y los malos tratos definitivamente son los elementos esenciales que el patrón tiene que poner atención y a su vez al identificarlos inmediatamente atacarlos. Es imposible que una trabajadora pueda realizar su trabajo eficiente cuando sepa que cada día es hostigada por su patrón o por el compañero que tiene a un lado. Y lamentablemente esta situación
o renuncia, o tiene que trabajar y ser objeto de vejaciones y ofensas y humillaciones porque necesita que comer. Y no se diga ahora con esta pandemia donde sabemos que existe una condición muy, pero muy grave de desempleo y todavía falta más. Entonces, bien, todos estos elementos son importantes que el patrón los tenga que identificar. Ahora, ¿qué debe de hacer el patrón? Realizar una evaluación del entorno organizacional respecto a ese sentido de pertenencia del trabajador, respecto a la formación, las responsabilidades precisas de cada uno de los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y, claro, siempre buscar una distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales, en este caso como parte del trabajo que debe hacer el patrón, es la evaluación y el reconocimiento del desempeño, ¿sí? Porque esto, a final de cuentas, trae como consecuencia una motivación. Entonces, la recomendación, en pocas palabras, de acuerdo a esta norma oficial, es, primero, el acercamiento a la Secretaría de Trabajo para que, junto con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, se asesore técnicamente y pueda aplicar estas normas. Bueno, la norma 035 y las demás que están involucradas a este cumplimiento. Para ello, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene pues deberá de estudiar, primero conocer la norma, segundo, acudir a la Secretaría de Trabajo para que en conjunto se emprenderán las actividades de la empresa para dar cumplimiento a esta norma oficial. Y tercero, debe de llevar un registro y control de todos los eventos y sucesos que se consideran como factores de riesgo psicosocial para efecto de identificarlos y aplicar las contramedidas y consecuentemente no permitir que vuelvan a suceder. Pues de manera general, estas son las implicaciones que debemos de conocer por parte de la norma 035 en nuestro centro de trabajo, ¿verdad? Pues no sé si existe algún comentario sobre el particular. Es un documento muy amplio y muy técnico, pero bueno, que reitero que es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que en conjunto, pues con el apoyo de la Secretaría de Trabajo, también hay pues asesores externos, ¿no? Que se especializan en el apoyo o en el asesoramiento a las empresas o centros de trabajo al cumplimiento de esta y otras normas de trabajo. Estoy a la orden. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias por su intervención. Al final se harán las preguntas a través del chat para quien guste hacer alguna referencia sobre su tema. Con todo gusto lo pasamos. Muchísimas Bien, gracias. no, al contrario, maestro, muchas gracias. Queremos darle la bienvenida también a la secretaria general del Sindicato de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la ingeniera Marta Lucía López Almaguer. Muchas gracias, ingeniera, por acompañarnos. Bienvenida. Bien, cedo la palabra ahora al maestro, perdón, al doctor, es doctor Octavio Martín Maza Cortés, con el tema de aspectos psicosociales de los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes frente a la pandemia. Gracias, maestro, bienvenido. Pues muchas gracias, me da mucho gusto ver a tantos compañeros que últimamente nos dejamos de ver. Vamos a compartir una presentación, espero que la vean, colegas. Y bueno, pues debo empezar por agradecer la invitación que nos hicieron los profesores dirigentes de la SIGUA. Y cuando nos llegó esta invitación, a pesar de que tenemos mucho tiempo haciendo investigación en el campo de los estudios del trabajo, tuvimos la idea de hacer un cuestionario que seguramente muchos de ustedes respondieron, en donde centralmente hacíamos dos preguntas, que eran aspectos negativos del trabajo o del teletrabajo y aspectos positivos. Y entonces, a partir de eso, es que vamos a presentar
Nos vamos a presentar en 2 mesas, en esta y en otra que está programada mañana, entiendo que a las 10 de la mañana. Voy a tomar yo 10 minutos y mi compañero Omar tomará los otros 10 minutos. Vamos a hacer en la medida de lo posible extremadamente puntuales para promover el diálogo con las personas asistentes. Entonces, hemos titulado nuestra presentación como aspectos psicosociales de los profesores de la UA frente a la pandemia. Para nosotros es un tema central de reflexión lo que ha cambiado a partir de la pandemia. Empezamos un proyecto de investigación financiado por la propia universidad sobre la pandemia, cuando en su inicio pues parecía que íbamos a hablar de la cuarentena y ahí centramos nuestras primeras observaciones. Ahora resulta que es otra nueva normalidad que hay que analizar con mucho detalle y a riesgo de bueno, parecer un poco escandaloso, justamente hoy por la mañana un grupo de investigadoras de la Universidad Iberoamericana publica un dato donde se dice que 31% de los ciudadanos, parece ser que es una muestra de la Ciudad de México, está sufriendo ansiedad por este proceso de la pandemia. Sobre todo esto lo vamos a hablar con mayor detalle en la sesión de mañana. Bien, pues hoy la reflexión está centrada en la norma 035. Como ya mencionó nuestro colega abogado, pues la idea es prevenir el riesgo psicosocial y promover un entorno favorable en los centros de trabajo. Aquí resulta muy importante que de pronto se ponga atención en la dimensión psicosocial. Muchos críticos de esta propuesta pues nos han dicho que es llamativo que se ponga primero lo psicológico y después lo social, cuando en realidad el problema laboral es un problema social, es decir, no solo depende del individuo, sino depende del entorno social, laboral, estructural. Esto tal vez sea un tema de debate, pero ahora no es la intención debatir los asuntos técnicos, sino más bien centrarnos en lo que está pasando con las y los colegas. Como ya nos mencionaba el profesor Silva, pues tiene 2 etapas. Se supone la aplicación de la norma 035. Se supone que estamos en la segunda etapa donde ya se tendría que aplicar. Aquí, por lo que hemos entendido y por lo que podemos observar, se ha generado un problema porque aún no quedan claras las formas de operación de estas normas. La nueva estructura gubernamental ha reducido el número de inspectores. Entonces, ha entrado como en una zona gris que tal vez sea más fácil que en algún momento lo discutiéramos con las personas que están en la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, yo creo que el ponernos a discutir sobre la necesidad de poner atención en la salud psicosocial de los trabajadores se vuelve fundamental. Y entonces, en este sentido, nuestro equipo de trabajo que estamos agrupados en el Observatorio Laboral del Mercado de Trabajo de Aguascalientes, hemos tenido contacto con un grupo de investigadoras que se dedican a estudiar la estrategia SOLVE, que es una metodología propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, que busca poner atención en la salud, en la promoción de la salud, buscar políticas que promuevan la seguridad y la salud en el trabajo y contribuir a la prevención de los riesgos psicosociales y el bienestar en el lugar de trabajo, ¿no? Finalmente, desde donde lo vemos nosotros, el estrés es el elemento central que parece estar impactando la salud en el trabajo, la seguridad y el bienestar. Y
digamos, si estamos hablando solamente del estrés en el trabajo, en el mercado de trabajo típico o no tan típico, pero en el mercado de trabajo, como lo conocíamos antes de la pandemia, pues nos presenta alguna serie de problemas. Sin embargo, ahora tenemos que pensar en lo que está sucediendo en el mercado de trabajo con la pandemia, y nos interesa mucho porque tenemos que discutir qué está pasando con temas como el trabajo a distancia, como las clases que damos y no podemos ver a los alumnos y no podemos saber las respuestas. Esto nos lleva al burnout, a la depresión, a la ansiedad, y bueno, teóricamente al abuso de alcohol y drogas, a mayor consumo del tabaco, a las dietas poco saludables, ¿no? Y esto, bueno, se va a traducir sin duda en el mayor riesgo en accidentes, asuntos como los problemas sociales y familiares, de los cuales vamos a hablar en la presentación que tenemos para mañana, ¿no? En las enfermedades físicas o psicológicas, que esto es algo que en un momentito también les va a presentar Omar, y asuntos emocionales como el dolor, la angustia, y bueno, finalmente con el riesgo laboral, pues la discapacidad y la muerte. Realmente yo creo que estamos frente a problemas que ya veníamos detectando, pero que se agudizan con estas nuevas formas de estrés, que además está muy segmentado entre los profesores que tienen ya sus cargas definitivas y aquellos que tienen los trabajos interinos y todo esto, y la sobrecarga de trabajo que está representando pues esta forma tan novedosa que es el trabajo a distancia, ¿no? De alguna manera se han usado estos argumentos para decir que a las propias empresas les conviene poner atención en el bienestar psicosocial del trabajador, porque en términos generales un trabajador contento es más productivo que un trabajador estresado y angustiado, ¿no? Entonces, si hay más estrés, más angustia, pues finalmente tendríamos menor motivación, más ausentismo, se reduce la productividad. Este es el argumento que se ha usado, digamos, para insistirle a la empresa que le conviene tener a los trabajadores contentos, con lo cual pues se empiezan a buscar alternativas que solucionan el problema sin hacer ningún cambio estructural en las condiciones en las que se trabaja y se produce. ¿Sí? En términos generales, de acuerdo a la estrategia Solve, se requiere poner atención en el liderazgo y la justicia en el trabajo, discutir las exigencias en el trabajo, el propio control del trabajo, cuidar el apoyo social que se da a los trabajadores, el ambiente físico, este equilibrio entre la vida y el trabajo, o sea, finalmente tiempos de una y otra cosa, cuestión que pues se ha complicado enormemente en este momento. El reconocimiento que viven los trabajadores, protecciones contra las conductas ofensivas, la seguridad en el empleo, la cual, bueno, se resuelve, por ejemplo, en el caso de la universidad, con quienes ya tenemos un contrato definitivo, pero es un problema con el resto de los tipos de contrato, ¿no? Y yo concluyo mi presentación con algo que ya había hablado. Hicimos esta encuesta que vamos a presentar en dos tantos. Hoy Omar nos daría algunos datos cualitativos de lo que descubrimos en la encuesta. Yo creo que algunos de ustedes lo respondieron, y mañana presentaremos una formulación cuantitativa muy novedosa que les prometo que va a ser un hit. Bueno, le toca a Omar. Adelante, Omar. Muchas gracias, maestro. Bien, cedemos la voz ahora. No, sigue, es la mitad, va Omar. Es la mitad, va Omar. Sí, gracias, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Bueno, gracias Octavio, gracias a la asociación también por permitir estos espacios de difusión de estos problemas muy importantes. Bien, como comentaba el doctor Octavio, pues a partir de la encuesta que se realizó en semanas anteriores para conocer un poco lo que era la situación pues, de los trabajadores, en este caso los catedráticos e investigadores de la universidad, pues se hizo esta investigación.
Aquí se muestran algunos resultados que tenemos hasta este momento para detectar justamente en relación a la estrategia SOLVE y a la norma 35, aquellos riesgos psicosociales y problemáticas pues, que estamos enfrentando con el teletrabajo, en este caso, con el home office. Entonces, bien, en principio quisiera comentar que detectamos 6 categorías principales, ¿no? Es decir, se manifiestan los profesores que hay un exceso de trabajo, ¿no? Que esto deriva en un malestar emocional y en un efectos en la salud. También se generan incertidumbres, también se generan conflictos sociales y, bueno, también aquí es muy importante mencionar que no solamente es derivado del trabajo, sino también hay una cierta presión por parte de la conducta de los estudiantes que también está generando este tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, estas categorías no están separadas, están, digamos, engarzadas en un solo problema, ¿no? Entonces, bien, en cuanto a la categoría de sexo de trabajo, podemos observar que se presentan, los maestros dicen que se sienten muy agotados. Es decir, la carga de trabajo se ha multiplicado, se dice que se ha triplicado. Es decir, con carga de trabajo no solamente de tiempo de estar frente a la computadora, sino que también de preparación de clases, de reuniones, entre otros aspectos también que tienen que ver administrativos con la universidad. Entonces, el trabajador se siente agotado en ese sentido. Si bien manifiestan de alguna manera tener un mayor tiempo libre, dado que no se mueven de un lugar a otro, no se transportan, digamos, a la universidad, manifiestan tener poco tiempo libre para otras actividades, ¿no? Inclusive se me llega a mencionar de que el fin de semana también se utiliza para las labores académicas. Me voy a ir de la color verde, que es exceso de trabajo, hacia la izquierda, que es el malestar emocional. Los profesores, bueno, en general se menciona que se han manifestado una serie de sentimientos alrededor de este malestar, ¿no? Angustia, ansiedad, se manifiestan insatisfechos los profesores, inclusive sentimientos hasta de enojo, justamente de la impotencia que a veces sienten, que justamente conecta con otra categoría que es la incertidumbre de una impotencia por no poder controlar inclusive el espacio del trabajo, que en este caso es la casa o la computadora, ¿no? Es decir, esta de la desconexión a veces repentina de las sesiones virtuales también les está generando un sentimiento de enojo y de ansiedad. Por lo tanto, se entra en un estado de sufrimiento en ese sentido. Después, en cuanto a efectos de salud, se manifiestan diversos, principalmente dolores en las piernas, en la espalda baja, en el cuello, y hemos encontrado que gran parte de los testimonios refieren a problemas oculares, es decir, a problemas de vista, lo que genera también dolores de cabeza muy intensos. Y evidentemente, pues este es un problema que está generando mucho estrés en ese sentido, ¿no? Y bueno, tiene que ver estos dolores físicos y malestares emocionales, pues claro, evidentemente se relacionan con el agotamiento y con el exceso de trabajo que se manifiesta. Las incertidumbres las podemos observar también en varios sentidos. Se manifiesta la idea de que a veces las conexiones no son constantes, el internet falla, no solamente quizá por la plataforma o el sistema de la universidad, sino depende mucho de los sistemas que cada profesor involucre en sus casas. Entonces es una incertidumbre muchas veces pensando en que a ver si la clase no me corta, a ver si puedo mantener la continuidad en la sesión. También se observa una incertidumbre en términos de la duración de la pandemia. Es decir, hay una expectativa constante por parte de los profesores en tanto llegan los comunicados y saber cuándo es que se reintegran, si el semáforo no avanza, si se quita, si se pone en rojo. Entonces, las personas están como muy a la expectativa de lo que está sucediendo alrededor de ellos. Y bueno, hay una preocupación también sobre el regreso a las clases presenciales. También en el sentido del aprendizaje a distancia, los profesores sí muestran una preocupación muy importante por el desempeño de los estudiantes, porque como conecta con la categoría que está en color rojo, que es la apatía, algunos manifiestan que el desempeño no es el adecuado, es decir, no se están conectando, no participan, no se involucran, y esto genera mucho estrés también hacia los profesores, dado que al estar hablando frente a las pantallas, pues les genera mucho problema también, ¿no? Y bueno, enseguida me salto a la otra categoría, que es conflictos y tensiones. Y bueno, esto es muy importante porque si bien por un lado algunos manifestaron estar, digamos,
se sienten contentos por estar en sus casas, por convivir más con la familia. Sin embargo, este tiempo que luego se acumula y es mucho de estar en casa encerrado, también está generando muchas fricciones. Entonces, ¿por qué? Porque se comparte también el espacio del trabajo con el espacio doméstico. Entonces, hay testimonios que muestran de que el trabajo se multiplica debido a las tareas que se entrelazan del trabajo académico con el trabajo doméstico y pues con la presencia de los integrantes ahí mismo en el mismo espacio. Entonces, hay una tensión ahí muy, muy importante en el ámbito familiar. También, por otro lado, se manifiestan ciertos procesos los profesores también manifiestan que el exceso del trabajo y el agotamiento que sienten no solamente es derivado de las actividades académicas, sino también de un trabajo que tiene que ver con las evidencias, con los formatos, con todo esto que nos pide la universidad para poder evidenciar nuestro trabajo. Entonces, se considera como un trabajo extra y que genera también ese agotamiento, ¿no? Bien, en esta, bueno, cerraría pues con la parte de los alumnos, que me parece muy interesante, que en tanto que se ha vuelto muy complicado, se nota pues por parte de los profesores que los alumnos no están motivados, entonces se genera un trabajo mayor, dado que no solamente es la idea de preparar clase y mostrarse frente a las sesiones, sino también tratar de comprender casos específicos de estudiantes que no se conectan, o a veces sí, a veces no. También hay una gran preocupación, dado que hay grupos muy grandes de alumnos, y entonces se vuelve muy complicado llevar un control de estos procesos en el trabajo. También, en ese sentido, en los grupos que no solamente son numerosos, sino los grupos o materias en las cuales son prácticas. Entonces, digamos, se respira un estrés en ese sentido. Bien, si nos da un poco de tiempo, pasamos a leer, aunque sea algún testimonio sobre cada categoría. Daré lectura. Bueno, sobre exceso de trabajo, la primera dice, bueno, el trabajo académico se ha intensificado. Cada una de las actividades que se realizaban en clase presencial implica mayor seguimiento y más tiempo de atención en cuanto a los horarios de todos. El trabajo se triplicó, puesto que los materiales de clase necesitan ser digitalizados y eso lleva demasiado tiempo, ¿no? Y bueno, este tipo de testimonios está diferenciado también por edades, ¿no? Es decir, hay profesores que ya tienen una mayor edad y por lo tanto se les dificulta este tipo de trabajos más técnicos y por lo tanto se expresan de esta manera. Dice, bueno, los cambios que he tenido es que anteriormente solo eran 8 horas de trabajo y ahora en ocasiones, que son muchas, es estar al pendiente de una aplicación para lo que se ofrezca, ¿no? Es decir, manifiestan estar siempre conectados ante cualquier situación que se presente. Dice, bueno, creí que en este mes de supuestas vacaciones estaría más descansado, relajado. Pues no, me sentía inquieto, agotado y tan solo pensar en las semanas que sería trabajar en línea me ponía nervioso, ¿no? Aquí se manifiesta pues un sentimiento de agotamiento también y de ansiedad. En cuanto a problemas de salud, pues observamos que se ha deteriorado la salud visual, ha disminuido la actividad psicomotora e interacción presencial con alumnas y profesores. Es un desgaste físico y sobre todo estimulación de la pantalla. Deterioro de las extremidades inferiores al estar tanto tiempo sentada, rodilla, tobillo y muslo, asimismo de los codos. Me duele la espalda y me cansa mucho la vista. Cansancio, estrés, sensación de incertidumbre, dejar de hacer cosas como deporte, mala alimentación, menor productividad y desánimo. Cabe señalar que también predomina la idea de que al dejar de acudir a la universidad, de interactuar socialmente con los colegas, también está generando pues, un problema psicosocial. En cuanto a los malestares emocionales, me dirigiré nada más al que es más amplio para respetar los tiempos. Dice, bueno, hoy todavía me desconsuela sentarme frente a la pantalla, donde la comunicación se hace más complicada, cuando los estudiantes no prenden la cámara y siento que habla uno solo, como mirarse en el espejo, y la retroalimentación es más lenta y se tiene que presionar para obtener respuestas, y luego nos presionan a nosotros para cumplir con los resultados esperados, y así continúan las cosas, ¿no? Bueno, seguimos un poco hacia abajo, ya para terminar 2 o 3 categorías más. En cuanto a las incertidumbres, bueno, ir a la que está un poquito más extensa, dice, bueno, todas las semanas en los comunicados que nos envía nuestra jefa de departamento por correo electrónico, se observa que no hay fecha para el regreso a la universidad, ni condiciones para hacerlo. También en los medios de comunicación las noticias son tantas y de muchos sentidos y niveles que me juegan una mala pasada, ya que parece que la situación de la pandemia no se aplaca y va para lo largo.
que sí, hay una preocupación ahí de lo que pueda pasar a corto plazo. En cuanto a las tensiones, me voy a la que está ubicada en el medio. Dice, estrés. Agenda llena para dar atención a los numerosos alumnos de los grupos. Descontrol en los tiempos de retroalimentación. Algunos estudiantes quieren recibir respuestas sobre tareas muy temprano o muy tarde. Obligación de tener un servicio de internet de alta calidad en casa, ¿no? Es decir, no solamente son conflictos en términos de lo que se solicita a los profesores en forma administrativa, sino entran en tensión también con los mismos estudiantes. Y bueno, me parece que es la última categoría. Me iré con la última testimonio. Problemas de conectividad, no conozco a los alumnos, no puedo interactuar igual con ellos, es difícil hacer dinámicas, sobre todo en grupo. Los exámenes no se pueden hacer realmente difíciles y que no copien. Algunos alumnos batallan para tener internet o dispositivos electrónicos, ¿no? Bueno, y en algunos testimonios pues se muestra tal cual la apatía que algunos alumnos pues están sintiendo con estas formas del trabajo a distancia. Y bueno, mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Omar. Muy Muchas interesante gracias. su tema también. Gracias. Bien, cedemos ahora la palabra a la maestra Cecilia del Socorro Delgado. Maestra, bienvenida. Adelante. Muy bien, buenas tardes y bueno, pues muy agradecida de estar compartiendo con ustedes y de escuchar las pláticas. Hay un punto importante que no debemos olvidar cuando estamos hablando del trabajador y es que es un ser humano, un ser integral, un ser que a lo mejor cumple varios roles, pero no por eso deja de ser su esencia de ser humano. Es decir, va a ser un ser que va a ser empleado, va a ser esposo o quizás va a ser padre o madre solteros, que también los hay, o estudiante, investigador, conductor en la calle, porque también a veces tiene que llevar o traer, hacer compras, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos da en conclusión que somos seres integrales. Y así como seres integrales formamos parte de estos centros de trabajo. Y dentro del centro de trabajo cumplimos rutinas. Ahorita, a pesar de que estamos dentro de casa trabajando, también estamos cumpliendo ciertas rutinas. Nuestras rutinas cambiaron, sin embargo, están dentro de nuestra vida cotidiana. La rutina nos da seguridad. La rutina es una costumbre o un hábito que tenemos, pero que nos da seguridad porque estamos repitiendo estas actividades y esto hace que se disminuyan algunos tiempos, que no necesite razonar mucho para hacer las cosas y entonces, bueno, esto me da seguridad. Sin embargo, la rutina cansa. La rutina también me lleva a un tedio, a un hastío, a un aburrimiento. Esta pandemia nos ha llevado a hacer un cambio de rutinas, nos ha llevado a generar creatividad para el desarrollo de las clases y quienes no han podido adaptar estos cambios, bueno, pues por supuesto que viene el estrés. Esta rutina no son ajenas en ninguno de nuestros ámbitos, en todos los ámbitos están presentes y pues también lo están dentro del ámbito académico, que implican, bueno, preparar las clases, revisar materiales, revisar exámenes, subir calificaciones y sobre todo esta nueva manera de las relaciones interpersonales, ya sea con los alumnos, con los jefes o con los compañeros de trabajo, sea cual sea el medio por el cual se esté llevando a cabo. Aunado a esto, esta tendencia tan generalizada de darle la mayor importancia a otros aspectos diferentes del ser consciente de mí mismo, de mi salud, tanto física como mental. Es decir, mi trabajo, y si ustedes lo preguntan o se lo preguntan a sí mismos, a veces mi trabajo, aunque ocupa, y de hecho ocupa la mayor parte de mi tiempo, también implica lo más importante muchas veces en mi vida. Y cuando hago las preguntas así de qué es lo más importante o cuál es lo más importante para ti, pues hacen una lista, a veces ponen primero a la familia, a los hijos, el trabajo, pero jamás va a aparecer el yo. Jamás va a aparecer yo mismo. ¿Cuándo nos damos cuenta de que somos tan importantes para nosotros mismos? Bueno, pues cuando perdemos la salud tanto física como mental.
Entonces, mi plática en relación a estas implicaciones también de la norma 035 van en el sentido de hacernos autoconscientes o más conscientes acerca del autocuidado que necesitamos nosotros poner en nosotros mismos. Estos son, en todos estos conceptos tan importantes como son el trabajo, la familia, el dinero y la salud, y en realidad cuando hablamos de salud entendemos a no enfermar, pero no precisamente a cuidarnos. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme saludable? Que sería como la idea principal. ¿Qué tengo que hacer para prevenir la enfermedad? Y entonces, si nos damos cuenta, pasamos muchísimo tiempo en el trabajo, pasamos una muy buena parte de nuestra organización laboral y el demás tiempo que nos queda lo repartimos entre la familia, entre algunas otras cosas, a lo mejor el ejercicio, a lo mejor la lectura, pero casi la mayoría es la cuestión del trabajo. Y aquí radica la importancia de este autocuidado, que no es un tema que sea muy recurrente en nuestra vida. El autocuidado implica ser consciente de lo que necesito como ser viviente. Y si me voy tomando como referencia la pirámide de necesidades de Maslow, vemos que en la parte de abajo, la base de la pirámide, están las necesidades fisiológicas. Y bueno, pues ahí tenemos el alimento, el agua, el descanso, el sueño, la respiración, la eliminación, el ejercicio, por todo esto que me va a traer el bienestar físico, el mental y el social. Y si me tomo desde ahí, bueno, quiero empezar a hablarles de lo que sería como identificar estos hábitos, pero estos hábitos negativos que luego tampoco los tenemos muy presentes. Dentro, también cuando yo empecé a ver esta cuestión de la norma y del SOLVE, uno de los puntos importantes es la nutrición. Y cuando hablamos de rutinas y cuando hablamos de hábitos negativos, una de las primeras cosas que yo les pregunto es, ¿cómo está o qué haces antes de salir a casa? ¿Desayunas o no? Y entonces mucha gente me dice, no, pues a veces nada más me tomo un café, a veces llego al trabajo y me compro un panecito por allí, o a veces no tomo nada y hasta que me duele el estómago, hasta que me duele la cabeza, entonces me doy cuenta o recuerdo que no he tomado alimento, que no he comido. Y entonces voy a la cafetería rápidamente porque no tengo tiempo y me compro pues cualquier cosa que pueda satisfacer esta hambre, que todo está relacionado pues con pan o con bebidas muy azucaradas o bebidas que me pueden de alguna manera alterar. Estábamos hablando de estrés y de ansiedad y bueno, por supuesto, entre más cantidad de café yo consuma o de estas bebidas energetizantes, también va a aumentar mis tiempos de estrés. Y bueno, y si a eso le auno qué tiempo le dedico yo a la comida, pues también hay quien me dice 0 o estoy trabajando y estoy comiendo. Y bueno, esto definitivamente pone en estrés mi cuerpo ya desde ahí. Si yo no estoy alimentando mi cuerpo, si yo no le estoy dando de beber, esto ya implica un punto de estrés a mi cuerpo. Estamos comenzando, más sin embargo, le añado juntas de trabajo, proyectos, fechas de entrega límites, problemas con mis compañeros de trabajo, bueno, pues esto va en aumento. Entonces, esto implica que yo tengo que ser consciente desde mí mismo dónde y cómo debe de comenzar esta reducción del estrés, desde tener a mi cuerpo en equilibrio. Y esto implica comida saludable, mis 3 comidas, y también tomar agua. Tengo un amigo que alguna vez me decía que tuvo que acudir incluso al doctor porque estaba padeciendo de dolores de cabeza fuertísimos y no sabía a qué se debía. Y cuando llega con el doctor, una de las primeras preguntas que le hace es, ¿y estás tomando agua? Y entonces se dio cuenta que no estaba tomando agua, le daba sed, pero por no pararse del lugar de trabajo no tomaba agua y esto le estaba implicando un desequilibrio en su cuerpo. Entonces, definitivamente el ser consciente y el autocuidado tienen muchísimo que ver también en relación con esta norma y con mi estar y mi bienestar dentro de la empresa. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD del 2012, el análisis de la dieta de la población mexicana mostró un consumo insuficiente de frutas, de verduras, de leguminosas, de agua simple y un consumo excesivo de azúcares añadidos, carnes procesadas y sobre todo bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética y baja densidad nutrimental.
Y bueno, sabemos que en México la obesidad está afectando a todos los grupos de edad. Sin embargo, bueno, y aquí muchísima precaución, ha presentado un incremento en las mujeres jóvenes en edad reproductiva. La obesidad es la puerta de entrada a muchas enfermedades tales como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, y es decir, el colesterol y los triglicéridos altos. Y hemos sabido que también estos son puntos vulnerables. Las personas que tienen o que padecen diabetes, hipertensión y estas dislipidemias son quienes tienen que cuidarse un poco más por la cuestión del coronavirus. Entonces, por supuesto que todo esto va disminuyendo mi estado de salud, pero ya me doy cuenta cuando yo ya llegué a la diabetes, cuando yo ya llegué a la hipertensión. Sin embargo, antes nunca preví o nunca previne qué es lo que yo tenía que hacer para este autocuidado. Cuando yo les pregunto a mis pacientes que tienen o que llegan con ya problemas de diabetes o de hipertensión y les pregunto, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Y me dicen que sí, y me dicen, tengo que hacer mis 3 comidas mínimo, máximo 5 comidas, tengo que dormir bien, tengo que tomar agua, tengo que hacer ejercicio, y me lo dicen muy puntual, tengo que hacer esto y esto y esto. Ok, y entonces les vuelvo a preguntar, ¿y lo haces? Y entonces la respuesta es no. ¿Y por qué no lo haces? Porque no tengo tiempo, tengo que salir corriendo a mi trabajo, tengo que cumplir ciertas horas, tengo que cumplir ciertos proyectos y esto no me lo permite. Y aquí, aunque la empresa quizás le corresponda hacer conciencia con respecto a estos puntos de autocuidado y de nutrición, bueno, también los invito a que nosotros empecemos a tomar responsabilidad y nos empecemos a ser conscientes de todo aquello que nos está afectando y cómo comienza este estrés a generarse en nosotros desde esta falta de cuidado de nosotros mismos. Y luego nos enojamos cuando llegamos a tener o a padecer la hipertensión o la diabetes y culpamos a nuestra genética y culpamos a nuestros padres y culpamos a nuestra historia, pero sin embargo no volteo a ver qué es lo que hice yo hasta aquí para llegar a este punto. Y entonces, por supuesto que implican sacrificios, por supuesto que implica quizás levantarme más temprano para prepararme un lonche, tomar un desayuno, implica ir los días libres al supermercado o adquirir los productos necesarios para llevar esta alimentación saludable y suficiente. He platicado con personas que trabajan en empresas transnacionales y en otras empresas en donde me dicen que ya ni siquiera conocen los supers porque ya todo lo hacen en línea. Todas las compras son en línea y entonces ya ni siquiera se dan la oportunidad de salir un poco, de ver este sol maravilloso, de ver las calles, de respirar el aire, que todo eso por supuesto que me lleva a disminuir los niveles de estrés y de ansiedad. Estamos perdiendo nuestra vida más cotidiana por todas estas rutinas de la prisa, del estrés, de la productividad, de la competitividad y nos estamos perdiendo en todos estos conceptos que nos están haciendo muchísimo daño. Entonces, tomarnos el tiempo adecuado para comer, para el descanso, para dormir, para hacer ejercicio, para conocernos y sobre todo reconocer mis necesidades es muy importante para que podamos identificar estos hábitos negativos y al cambiarlos podamos tener una vida mucho más satisfactoria y con más calma y con más bienestar. Los hábitos son imprescindibles para nuestra supervivencia, ya que se trata de mecanismos que nos ayudan a automatizar nuestras tareas sin tener que tomar decisiones constantemente. Sin embargo, bueno, pues es repetir los hábitos útiles los que necesitamos hacer para facilitarnos la vida y que nos procure calma y felicidad. Pero los malos hábitos se instalan y a veces son más fácil de procurar un hábito malo que un hábito bueno. Por ahí dicen que la regla de los 21 días, etcétera, etcétera. Yo los invito a que ustedes hagan un análisis de cuáles son sus hábitos negativos y comiencen a hacer los cambios para instalar hábitos más positivos y que nos puedan dejar más salud, más bienestar y más tranquilidad, sobre todo confort.
Uno de los puntos importantes para dejar los hábitos negativos, bueno, pues es salir de mi zona de confort. Estar en una rutina es cómodo, por supuesto, seguir mis costumbres, mis hábitos me trae cierta calma, aunque sean negativos, aunque yo sé que si me tengo que tomar una taza de café y con esa me voy al trabajo y allá me compro mi dona, eso me da tranquilidad. El hecho de decir que me tengo que levantar más temprano, que tengo que ir al súper para comprar fruta y verdura, que tengo que picarla, etcétera, etcétera, me empieza a generar ya desde ahí me empieza a dar estrés. Entonces, estar en una zona de confort me hace sentir cómodo, aunque no sea saludable para mí mismo, ya que estamos en un entorno que conocemos y al que podemos aplicar nuestras respuestas habituales sin necesidad de improvisar nuevas soluciones. Pero permanecer en un mundo conocido nos impide evolucionar. Y esto me genera apatía, cansancio vital e incluso depresión. Parte de la depresión y de la ansiedad que están viviendo muchas de las personas que están trabajando desde casa es precisamente estar involucradas en estas rutinas tan negativas y que me hacen moverme quizás de la cocina a mi recámara o a la sala y al revés. Necesitamos ahí mismo también hacer rutinas diferentes que me llenen de ánimo, incluso hasta asomarme por una ventana, ver el sol, el contacto con la naturaleza, todo eso me llena de bienestar. Sin embargo, nos empezamos a enredar en este tipo de rutinas negativas. Así que es bueno que nos aventuremos y que hagamos a través de la acción y de esta manera podamos ser ese cambio que deseamos ver. ¿Cómo podemos salir de nuestra zona de confort que nos puede aportar más bienestar? Podemos hacerlo desde cosas tan sencillas como, bueno, cambiar nuestras rutas para ir del trabajo a casa, que yo sé que ahorita es muy complicado, pero si dentro de casa cambiamos estas rutinas de que a lo mejor me levanto, muchas veces ni siquiera me baño, solamente me peino, muy difícilmente me visto, hay quien a lo mejor nada más se pone una chamarra encima y así se conecta. Entonces es importante que sigamos haciendo lo que hacíamos anteriormente, a lo mejor levantarme temprano, bañarme, hacer un poco de ejercicio, vestirme, peinarme, lavarme los dientes y sentarme en la cámara, porque definitivamente el hecho de esta rutina que se volvió cada vez más lenta me generó tanto estrés y tanto ansiedad. Adoptar nuevas técnicas para el desarrollo de nuestro trabajo. Yo sé y he platicado con muchos maestros que efectivamente esta nueva idea o esta nueva técnica del online, de estar en línea, ha generado mucho estrés porque se tuvo que realizar trabajos adicionales o trabajos extras. Sin embargo, nos ha dado la oportunidad de experimentar nuevas técnicas para hacer la presentación de nuestro trabajo. Quizás por ahí sería como la recompensa, pero yo sé también que es muy pesado, me ha tocado también hacerlo. Renovar amistades, cómo podemos renovar también nuestro círculo social y por supuesto darnos un paseo si es que podemos hacerlo alrededor de nuestra cuadra, por nuestra colonia, si es que tienen alguna vuelta por la universidad, a disfrutar de estos campos porque tienen esta maravilla que les puede ayudar muchísimo a la reducción del estrés y de la ansiedad y a estar con más tranquilidad. Otra parte importante dentro de este manejo es la administración del tiempo. Finalmente, en esta carrera de las rutinas también corremos una carrera contra el tiempo y en las empresas como en la vida vamos entre la urgencia y la importancia. Contamos con una lista interminable de tareas y no nos damos el tiempo de organizarnos para resolver los mayores pendientes y permitirnos descansar el fin de semana y comenzar la semana con toda la calma posible. Les invito a que investiguen por ahí la matriz de Covey, que nos habla acerca de cómo podemos priorizar estas tareas. Nos hace un cuadro con 4 rubros, 2 y 2, nos pone lo urgente, lo importante, lo no urgente y lo no importante, y va haciendo relaciones. Lo más importante o lo que tendríamos que atender es todo lo que cabe en el cuadrante de lo urgente y lo importante, que son como aquello que requiere solución inmediata, todos estos fechas límite de entrega. Lo segundo sería lo no urgente, pero que sí es importante, como nuestros proyectos, las detecciones, las prevenciones. Lo tercero es lo urgente, que no es tan importante, como las intervenciones
interrupciones, las llamadas, los correos y los mensajes, y finalmente lo no urgente y lo no importante, que eso tendríamos que dejarlo de lado y que incluye pues muchas veces estas redes sociales, que luego también, bueno, nos ayuda para descansar, pero para ello les invito a que también podamos investigar un poco sobre el método Camprad del fundador de IKEA, que él nos aconseja que dividamos nuestra vida en unidades de 10 minutos y que sacrifiquemos las menos posibles en actividades insignificantes. Otra propuesta similar es la técnica Pomodoro, que esta tiene su origen o su nombre en estos tomates que se utilizan en la cocina para tomar los tiempos. Y entonces, quien hizo esta técnica, la técnica Pomodoro, nos dice que dividamos nuestro tiempo en periodos seguidos de 25 minutos. Y que cada 25 minutos hagamos una pausa de 5 minutos. Y después de cada 4 25, de cada 4 series de 25, nos demos una pausa más larga de 15 minutos. Si ustedes tienen clases con sus alumnos de 50 minutos, pueden muy bien aplicar esta técnica Pomodoro y dar a la mitad, a los 25 minutos, un respiro de 5 minutos en donde todo el mundo se pare, vaya por agua, respire, haga sentadillas o algo así, y ustedes también respiren y luego continúan y al final conclusiones. Y esto nos ayuda no nada más a nosotros como maestros, sino también a los alumnos a respirar un poco más. Después de otra segunda sesión de 25, si son 2 sesiones de 50, entonces fácilmente queda la técnica Pomodoro, los 4 pomodoros, y entonces nos podemos dar una pausa más larga de unos 15 minutos que pueden tomar a lo mejor 7 minutos antes, 7 minutos después, pero que esto nos puede ayudar para no estar constantemente en este estrés tan ajetreado y en este no tengo tiempo. Es decir, date tiempo para este respiro, para levantarte, para caminar, para moverte, para hacer ejercicio tan necesario para precisamente bajar estos niveles de estrés y desconectarme un poquito de la rutina de estar conectado completamente en la computadora. Y otro punto importantísimo dentro de esta administración del tiempo es no le quites tiempo a tu sueño. El dormir es importantísimo. Cuando estamos durmiendo, muchos de nuestros circuitos cerebrales, nuestro cerebro está en descanso, pero también está reparando, digamos, está generando, está cargando energía, nuestro cuerpo de igual manera. Y si yo le quito tiempo a mi dormir, esto me va a afectar en mi día a día. Si yo descanso lo que debo de descansar, no sé cuántas sean las horas, cada quien tenemos diferentes horas, por ahí se recomiendan entre 7 y 9 horas de descanso. Hay quien me dice que necesita menos. Yo nada más le preguntaría, bueno, ¿y te sientes bien despierto al día siguiente? ¿Te sientes que puedes tomar decisiones? ¿Tienes buena concentración? Entonces has dormido muy bien. Si no tienes esto, entonces no estás durmiendo lo suficiente y necesitamos no quitarle tiempo a nuestro sueño. Por eso la administración del tiempo es importantísimo también para el manejo de nuestro estrés y de nuestra ansiedad y, por supuesto, desarrollar trabajos mucho mejor y más concentrado. Otro punto importante es un concepto nuevo que quizás ya estén escuchando ustedes, que se llama el movimiento slow o la slow life. Esto inicia porque en España, cuando quisieron instalar este centro de comida rápida, hubo un grupo de italianos que se manifestaron en contra de estos centros de comida rápida. Y entonces empezaron a hablar acerca de comida slow o slow food, que por aquí en Aguascalientes he visto algunos comercios con esta idea. ¿Cuál es la idea del slow food? Realizar nuestras tareas con más lentitud, que también puede ser, dicen aquí, de más modernidad, pero el movimiento slow nos lleva a que comamos más sano, a que comamos de manera más orgánica, alimentos preparados por nosotros mismos, o que prestemos un poco más de atención a cada una de nuestras actividades que estamos haciendo. A veces el hecho de ser más lento no implica que sea menos productivo. Queremos hacer muy
muchas actividades a la vez, sobre todo a las mujeres se nos da mucho esto, muchos hombres ya también lo están haciendo. Ya he visto que ya hay muchos hombres, papás solteros, que este es uno de los retos que tienen ellos, el realizar actividades múltiples, y pues yo los invito a que no hagamos esto. Yo sé que pareciera que estoy obviando tiempo y sin embargo no es así. Si yo me dedico solamente a desayunar, solamente a comer, solamente a lavar los trastes, solamente a preparar una clase, solamente a leer, y a lo mejor lo hago con esta técnica Pomodoro de los 25 minutos, se van a sorprender lo productivo que pueden llegar a ser con esta administración de nuestro tiempo, y que por supuesto me lleva a la práctica del slow life o de la vida más lenta. Dentro de las recomendaciones del Slow Life nos dice que a lo mejor en un momento del día tú pongas tu teléfono en modo avión o lo apagues para que te des esta oportunidad de estar más contigo, que consultes lo menos posible las redes sociales o lo hagas en un horario fijo y restringido, que priorices los productos y la ropa de origen sostenible y ecológico, que encuentres el tiempo necesario para comprar productos frescos en el mercado, cocinarlos tú y disfrutarlos en la mesa con calma. Y esto no tiene que ser diario, yo les digo un día a la semana, el sábado, el domingo, un día a la semana, que ustedes se procuren hacer esto, por supuesto que me va a llevar más bienestar en mi vida. Invierte solo las horas estrictamente necesarias en el trabajo, pero hazlo bien mientras te dediques a él. Si yo estoy descansada, si yo estoy dormida, si yo comí bien, y entonces voy a poderme concentrar en el trabajo y ser tan productiva como me lo pudieran estar exigiendo. Y finalmente, una parte que es importantísima y que les estoy promoviendo mucho, que es el mindfulness o la atención plena, que me lleva a estar consciente de todo, en estar en un estado de alerta en el momento presente, de manera tranquila, y esto es ser consciente de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mis sentimientos y de mis movimientos del cuerpo. Entonces implica este slow life o esta vida lenta, y también cada vez que yo me dé cuenta que ya me fui, porque finalmente les decía, somos seres integrales. Entonces, no nada más soy la profesora o la maestra que está frente a ustedes, también soy la mamá que dejé unos hijos encargados con mi vecina, también soy la esposa que acabo de tener una discusión muy fuerte con mi marido, también soy la conductora que en el tráfico me rayaron el coche, y entonces todo esto lo traigo a mi vida cotidiana. Entonces, cuando estoy en una actividad y me estoy yendo en el pensamiento hacia todos estos pendientes que tengo en mi vida, es un llámate para volver. Ahorita toca trabajar, ahorita toca leer, ahorita toca estar en clases, y ya será otro el momento de atender estos otros problemas o situaciones que tengo en mi vida. Entonces, finalmente, tomar conciencia de nosotros mismos, tomar en nuestras manos nuestro cuidado personal de la salud, tanto física como mental y también social, y desarrollar estilos de vida más saludables, llevarán a nuestra vida a experimentarla con un mayor bienestar para nosotros y para quienes nos rodean, que esto por supuesto que implica nuestros centros de trabajo. Y bueno, pues con esto daría por terminada esta breve plática. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Cecilia. Muy interesantes sus temas, como siempre. La verdad, decía yo hace rato que cuando le escucho en la radio es muy interesante. Sirve de mucho para todo y para todos. Muchísimas gracias. Bien, pasamos ahora a lo que son preguntas. Hay varias preguntas por aquí. Una de ellas, la primera, para el maestro José Silva, nos dice, ¿una norma oficial mexicana resuelve las problemáticas? Adelante, maestro. Sí, ¿qué tal? Bueno, la intención de una norma oficial mexicana es principalmente resolver algunas problemáticas como el tema que estamos tratando en este panel. Y normalmente esa es la finalidad, y no solamente una norma oficial mexicana, sino cualquier norma jurídica. Pero en el caso concreto, no existía una norma especializada para buscar e identificar estos factores psicológicos. Y bueno, pues lo importante es que se apliquen, ¿no? Y que den resultados
prácticos y no solamente en un documento o en un cumplimiento de carácter laboral. Pero sí, para eso son. No sé si respondí a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, maestro. Hay allí bueno, esa es una observación sobre la norma oficial mexicana, es como una especie de afirmación y una recomendación también. Dice, la norma oficial mexicana es una norma novedosa, muy interesante. Ojalá la Universidad Autónoma de Aguascalientes siga ayudando a fomentar la importancia de su adopción en todo centro de trabajo. Eso lo hace uno de los maestros colegas. Bien, hay otra pregunta, pero esta la hacen directamente al doctor Octavio y al maestro Omar, que dice, ¿el SOLVE considera estrategias de acción? Sí, mira, la estrategia SOLVE es una estrategia muy compleja y sí implica intervención en el centro de trabajo e implica negociación de las cargas de trabajo, organizar a los trabajadores y organizar también, intervenir con los patrones. Entonces, sí tiene realmente una línea muy fuerte de acción y de intervención. Es decir, no solo es el diagnóstico, sino entra justamente a atender el problema. Cuando se empezó a analizar lo que deriva de la norma 035, se pensó que las empresas podían solucionar el problema con cosas que simplifican el asunto, ¿no? Con decir, les voy a dar un tallercito para que pinten o una clase de yoga, pero en realidad, si no cambiamos el asunto estructural del trabajo, y aquí mis colegas saben de qué estoy hablando, de cómo trabajamos, de cómo en nuestro ambiente de trabajo, por más de que obliguemos a la persona a cambiar tomando un curso de yoga o pintando, no se va a resolver el problema, ¿no? Entonces, creo que la parte más relevante de la estrategia SOLVE es que pone atención a los problemas como una estructura compleja, ¿no? Es decir, lo humano, lo social, lo laboral, esto que plantea el profesor Silva de la dimensión legal, que realmente debe ser considerada para mejorar las condiciones en las que trabajamos. Y por otro lado, entender que como sujetos estamos sometidos a un montón de demandas de productividad de la familia. Entonces, hay que reordenar eso en aras además, hay que pensar todo esto en función del momento que estamos viviendo. O sea, si nosotros no analizamos lo que se está viviendo en este momento en la pandemia, no vamos a entender lo que nos está pasando. No vamos a entender lo que significa dar las clases a distancia, esto que comentaba Omar, no ver a los alumnos, no saber si te están escuchando. Todas estas cosas son problemáticas muy novedosas y que nos implican, pues, reconfigurar las formas que estamos observando, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Perdón, doctor. Esta pregunta es para la maestra Cecilia del Socorro. Nos dicen, ¿cuál es la segunda técnica que mencionó antes de la técnica Pomodoro? Bueno, es la matriz COBI, no sé si sea esa, la de lo urgente y lo importante, y otra es la Campaoro del fundador de IKEA, que nos dice que dividamos nuestros tiempos en grupos de 10 minutos. Sinceramente, esto se me hace un poquito complicado, me gusta más la técnica Pomodoro, pero otra puede ser que se refieren a la matriz COBI. Búsquenlo, así lo van a encontrar en internet, la matriz COBI, o esto también lo pueden encontrar en el libro El Ikigai, que maneja muchísimas técnicas muy interesantes para de administración del tiempo, de sentido de vida, etcétera, etcétera, que pueden compartir con sus alumnos. La matriz COBI nos dice que dividamos nuestros pendientes en 4. El primero es lo urgente, lo importante. El segundo es lo no urgente, pero importante. Lo tercero es lo urgente, no importante. Y lo 4 es no urgente y no importante, en ese orden.
Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Hay otras preguntas por ahí, algunas observaciones. Esta sería importante quien quisiera tomarla. De hecho, nos la hacen con la siguiente mención. Como universidad, ¿cómo han implementado la norma en su institución? Es decir, ¿se implementó en algunas áreas estratégicas o fue para toda la institución? ¿Podrían compartir sus experiencias, pros y contras? ¿Algunas recomendaciones para lograr implementarlo con éxito en nuestra institución educativa? De antemano, mil gracias y muchas felicidades. ¿Quién guste responder por ahí? Bueno, lo que quizá esta es una pregunta que tendría que responder la universidad, no nosotros, ¿no? Pero hasta donde nosotros pudimos detectar, se hizo un diagnóstico del bienestar psicosocial que nos llegó por correo electrónico a los profesores y supongo que en medida de eso se diseñarán las estrategias. Finalmente yo creo que sí es un tema que tenemos que empezar a discutir ustedes como parte de la SIGUA, la propia institución, y yo creo que siendo un espacio tan informado como es la universidad, donde tenemos expertos en derecho, expertos en bienestar psicosocial, en lo psicológico, pues no podemos dejarlo pasar tan fácilmente. Pero además, insisto, ante la parte nebulosa legal que está viviendo la Secretaría del Trabajo, yo creo que el que esté la norma sí nos da un buen motivo para discutir cómo es que trabajamos, cómo es nuestro ambiente de trabajo, lo que nos representa como seres humanos, la forma en la que estamos trabajando y en los diferentes tipos de contratos que tiene cada persona, ¿no? Así es, muy bien, muchísimas gracias. Ya no aparece más en el chat, entonces en este momento quiero agradecer a cada uno de ustedes y cederé la palabra ahora al doctor Jorge Rangel Magdaleno, que él dará seguimiento a todo este proceso. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los panelistas, gracias por sus interesantes participaciones y procedo a hacer la entrega de los reconocimientos por su gran participación. El primer reconocimiento es para el maestro José Silva García. Doy lectura al reconocimiento. La Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al maestro José Silva García por su gran participación en el panel de expertos, las implicaciones de la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, guión 2018 en el trabajo, en las 10ª jornadas laborales de esta asociación. Aguascalientes, a 5 de noviembre 2020. Atentamente, servidor Jorge Antonio Rangel Magdaleno y la maestra Teresa Ortiz Rodríguez como secretaria de la ASIGUA. Muchas gracias, maestro José Silva. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias por su apoyo y participación. Muchas felicidades. Gracias. De igual manera, a los segundos panelistas, al doctor Octavio Martín Maza Díaz Cortés y al maestro Omar Pasillas López. De igual manera, hacemos entrega de su reconocimiento de manera virtual. Muchas felicidades por su participación, gracias por su apoyo. Más adelante les hacemos llegar a todos los panelistas el reconocimiento de manera física. Y finalmente el reconocimiento para la maestra Cecilia Delgado. Gracias, maestra. Felicidades por su participación. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Bien, le regreso la palabra a la maestra Teresa Ortiz para que haga la conclusión de esta sesión. Muy bien, pues muchas gracias. En aras de la puntualidad, se agradece bastante. Oiga, perdón, nada más yo quería hacer perdón, es que estaba escribiendo mis observaciones al respecto, pero quería puntualizar algunas cosas que ya no me dio tiempo que salieran. Sí salieron en el comentario,
Pero bueno, pues le doy muchas gracias a los panelistas. Excelentes sus participaciones en lo presentado particularmente por el doctor Octavio Maza, maestro Omar Pasillas y la maestra Cecilia Delgado. Creo que todas y todos nos vemos reflejados en la nueva vida personal y laboral que hoy nos toca vivir. Intensificación de la jornada de trabajo, estrés excesivo por los tiempos de entrega de trabajo, la adaptación a la modalidad virtual de enseñanza y la invasión de nuestros hogares por parte del trabajo, entre muchas más modificaciones que se han venido dando. Y gracias a la maestra Cecilia por compartirnos estrategias útiles para aminorar el estrés, porque sí es importante darnos tiempo, perdón, para practicar el trabajar lentamente, sin tanto acelere como acostumbramos a hacerlo, porque daña nuestra salud y hay que sopesar las cosas. Considero importante que aprovechando la norma 035 podamos impulsar con la SIGUA que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de cursos para conocer estrategias para disminuir el estrés, es necesario que desde la universidad se nos administre también el trabajo, porque nos han saturado demasiado. Y creo que no es el caso de uno o dos, sino ya hay investigaciones, como lo refleja el maestro Omar Pasillas, que pues dan cuenta de cómo estamos viviendo esta intensificación del trabajo, porque no solamente se intensificó porque hay esta situación de trabajar en esta modalidad virtual, sino que además se nos añadieron más horas de clase, más trabajo y en fin, todo esto pues sí ha impactado fuertemente incluso en la calidad del trabajo, porque son tantas cosas las que tenemos que hacer que en verdad sí, pues le da uno a lo que va uno considerando prioritario, pero va uno sacando las cosas en la inmediatez. Entonces creo que también ahí habría que ver con la universidad estas cuestiones que también implicaron el despido de muchos maestros que ya tenían bastante tiempo de trabajo aquí y que sin embargo pues ahí ya se fueron, ¿no? O sea, también no puede ser así. Entonces, creo que ahí nos toca como profesores y profesoras de esta universidad apoyar a la SIGUA y que la SIGUA también nos apoye como representantes sindicales para mejorar nuestras condiciones de trabajo y aprovechar que existe esta norma 035 para impulsar esas mejoras y que se administre más y que no haya tanta carga de trabajo, insisto, porque ya la hay de por sí con esta modalidad de trabajo. Entonces, si nos ponen más todavía, pues, no sé, nos van a reventar, ¿no? Tal pareciera que eso va a pasar, porque sí, pues va a empezar la hipertensión, como ya lo decía la maestra Cecilia muy bien, ¿no? Problemas de diabetes, problemas, etcétera, un etcétera. Y no vamos a esperar, desde luego, a estar enfermas y enfermos para darnos cuenta que sí era necesario hacer algo. Creo que desde ahorita estos espacios justamente son para discutir y para abrir propuestas orientadas a una mejora de la calidad de nuestro trabajo, vamos, de nuestras condiciones, que haya calidad en las condiciones laborales en las cuales estamos desempeñándonos. Eso sería de mi parte y pues exhortar a todos, somos una comunidad, ¿no? Muy Eso bien, es todo. maestra. Gracias. Maestra, muchas gracias. Agradecemos su comentario y créanos que esto es parte de la responsabilidad que tiene la SIGUA con la comunidad académica que representa. Y pues en aras estamos por cerrar la sesión. Ya ven que esto es en tiempos limitados. Les damos las gracias a todos los participantes, a todos los ponentes. Excelentes sus presentaciones y bueno, de eso se trata, poner los problemas de los cuales somos sujetos en la mesa de discusión. Y precisamente a partir de las 5 de la tarde les invitamos a continuar con estas 10º jornadas laborales con una temática súper interesante que nos impartirá el doctor Pedro Flores Valdés, que es algo clave, la inteligencia emocional, el camino para ser feliz. Es un taller de reflexión y motivación.
precisamente porque hay un punto número 1 de iniciar el proceso de resolver los problemas, ¿sí? Somos nosotros y a partir de allí también todos involucrarnos, somos seres integrales. Entonces, pues una cordial invitación, les agradezco a mis compañeros que estuvieron en el apoyo técnico, les invitamos y pues les deseamos un buen provecho a comer, a tomar un descansito y nos vemos a las 5 de la tarde en esta misma liga. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Maestra, Gracias. gracias. Jorge, gracias, nos vemos. Gracias, Gracias. buenas tardes. Saludos, un abrazo. Gracias, Gracias. muchas gracias por todo. Muchas Muchas gracias. muy buen provecho. agradecida. Muy Hasta Saludos luego. a nuestros compañeros de fuera. Los esperamos. Ojalá y se puedan conectar y acompañarnos en estas actividades. Muchas gracias. No me deje lo descargo en mi celular.